son las 11:11. Retornamos, amigos, al tema anunciado. ¿Qué pasa con los bolsillos de los peruanos en este momento? Hay una cifra que nos preocupa. 7 de cada 10 peruanos no puede cubrir todos sus gastos y tiene muchas deudas. Así es, está con nosotros Ana Reategui, economista y profesora de ESAN. Ana, buenas noches, bienvenida a RPP. Buenas noches, muchas gracias más bien. Gracias por compartir estos minutos con los oyentes de RPP en todo el país. Mencionábamos una cifra, ¿no? 7 de cada 10 peruanos no cubre sus gastos, llega con las justas a fines de mes y tiene que pagar muchas deudas. ¿Por qué hemos llegado a estos extremos? ¿Qué está pasando con la economía de nuestro país? Bueno, lo que ha pasado, no es poca cosa el tema del COVID, en el que las empresas que daban empleo han sufrido bastante desde el punto de vista empresarial, llámese empresa formal o informal. Todas hemos pasado por un fuerte remesón, pero además de la disminución del empleo, también es verdad que los precios han subido mucho. Claro. Entonces, si tú tienes un mismo nivel de ingreso o de repente menos ingreso que antes, pero además los precios de los productos han subido, entonces en términos reales estás ganando mucho menos, ¿no es cierto? Es como un doble descenso del sueldo. Tanto el sueldo formal o el que te dicen que te van a pagar, pero luego sube el gas, sube los productos de primera necesidad, y entonces uno no puede llega con mucha mayor dificultad a fin de mes, y esto no solamente les pasa a las personas que son más débiles económicamente, incluso buena parte ya de la clase media está sintiendo el golpe del fuerte incremento de los precios, ¿no? Claro, porque uno de alguna o de otra manera comienza a endeudarse de acuerdo también a su sueldo, a su remuneración, pero finalmente las deudas las sufrimos todos. Es correcto. Lo que pasa es que, mira, es como si tú ganaras de repente 2.000 soles y con eso te alcanzaba para comprar tus alimentos y todo lo demás. Pero sigues ganando luego y además tienes que pagar 300 soles de deuda, por decir algo. Pero viene el siguiente mes y resulta que ahora ya 1.700 no te alcanza para cubrir tus alimentos. Claro. ¿No? Porque los precios han subido. Entonces tú dices, bueno, ahora mis alimentos me cuestan 1.800, pero necesito 300 para pagarle al banco. Entonces de repente empiezas a diferir las deudas y dices, voy a pagar lo mínimo cuando debieras estar amortizando lo que corresponde, ¿no? Porque no puedes bajar tus otros consumos. Entonces lo que provocas es que tu deuda se sigue estirando, sigue aumentando, incluso terminas pagando más intereses. Entonces lo que correspondería es bajar tu consumo, pero para cuando uno tiene un nivel tan precario de consumo, pedir que te lo bajes más ya es sumamente difícil. Entonces terminas por más bien estirar la deuda, lo cual tampoco no es un buen consejo para nada, ¿no? ¿Cómo apretarnos en este momento cuando incluso el pasaje para el Metropolitano en Lima, no, hasta eso ha subido? A eso me refiero. Claro. A eso me refiero. Suben las cosas y en términos reales tú ganas menos porque a ti no te han subido el sueldo. Exactamente. ¿No? Y más bien las tasas de interés están subiendo. No digo que es un solo tema del Perú, es que es global, pero en realidad todos los precios están subiendo y uno de los precios son las tasas de interés. Entonces, nada, lo que corresponde, la situación de las familias más vulnerables es efectivamente muy complicada, y corresponde que las personas empecemos a trabajar con presupuestos, aunque sea una hojita, como decimos, ¿no? Pero tratar de priorizar muy bien cuáles van a ser nuestros gastos, tratar de salir a comprar con una hoja bien escrita y no salirse de eso, porque esta situación no va a cambiar en el corto plazo. Gastar lo justo y necesario, por decirlo de alguna manera. Lo justo y necesario, porque lo que debemos de comprender es que esto no se va a solucionar prontamente, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a vivir o volver a acostumbrarnos a ser bastante austeros, gastar en lo indispensable y evitar, en la medida de lo posible, por supuesto, estar pagando lo mínimo de la deuda. Recuerden que la deuda en el recibo viene pago total o pago mínimo, ¿no? Y a veces uno porque no tiene dinero va al pago mínimo, pero es la peor decisión que uno puede tomar
porque obviamente la deuda crece y sobre todo los intereses aumentan sustancialmente. Y nos va a explicar, ¿no?, por qué. Por favor, vamos a detenernos en este punto que es importante también para nuestros oyentes que arrastran deudas desde hace muchísimo tiempo. Está con nosotros Ana Reategui, economista y profesora de ESAN. En este momento, aquí en Así Somos, analizamos la economía, cómo va caminando el tema de los bolsillos de los peruanos que sufren lamentablemente con esta situación económica a nivel nacional. Con eso y más, volvemos aquí en Así Somos. El dinero, justo el dinero se llama esta canción de Mayimbe. Bueno, en fin, no deberías amar más el dinero, ¿eh? ¿Qué les parece? Y sobre el dinero estamos hablando aquí en RPP y en Así Somos. Soy Jorge Rodríguez, te acompaño hasta las 12 y en este caso el dinero es muy importante precisamente para pagar deudas. 7 de cada 10 peruanos se ven obligados a llegar a fin de mes con las justas, y esto con el fin de pagar las deudas, las obligaciones pendientes. Lo estamos conversando con Ana Reategui, economista y profesora de ESAN. Ana, por favor, nos estaba contando cómo conocer algunos detalles, por ejemplo, al momento de pagar una deuda de una tarjeta de crédito, fijarnos en no, por ejemplo, cancelar el denominado monto mínimo, que es una costumbre no muy frecuente entre muchos ciudadanos, porque al hacer eso nos estamos complicando en cuanto a la deuda a futuro. Es correcto. A veces por necesidad uno decide no pagar el monto mínimo, pensando que ya pagó y bueno, ya pasó su problema de corto plazo. Pero lo que estamos haciendo es patear el problema para el futuro y el problema se va a hacer más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque la diferencia entre el monto total del mes versus el monto mínimo pasa a ser parte de la deuda total, y para el siguiente mes el cálculo del interés va a ser más grande, ¿no? Entonces, cuando uno deja de pagar una parte de lo que corresponde al mes, la deuda aumenta, y al aumentar la deuda aumentan los intereses. Es como una bola de nieve. Entonces, lo único que corresponde o lo que uno tiene que hacer es ajustarse a los otros gastos para que cumplamos en el mes y paguemos la línea que dice pago total del mes. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer siempre y evitar es hacer el pago mínimo del mes. Claro, definitivamente. Y ahora, Ana, ¿cómo ordenar nuestra economía? Este punto es importante, ¿no? Porque muchas veces gastamos sin darnos cuenta, por ejemplo, ¿no?, en cosas pequeñas, pero que se van acumulando, ¿no? La gaseosita del día, por ejemplo, una hamburguesa hoy y otra que también me como dentro de 2 días, en fin, son pequeños gastos que al final se acumulan y terminan comiendo gran parte de nuestro presupuesto. Así es, por eso es que decía que lo mejor es volver a prácticas que tal vez teníamos antes, que es una pequeña hoja en la que hagamos un presupuesto, ¿no? Y decir, esta semana lo que tengo es 150 soles y es lo que me tiene que alcanzar, como sea, ¿no es cierto? Y incluso llevar por día tus gastos diarios de tal forma que tú tengas la certeza de que no te pasarás de los 150, porque cuando no tienes ese control es que empiezan a surgir a veces antojos en lugar de necesidades. Y eso hay que diferenciarlo muy bien, lo que es antojo de lo que es necesidad. A ver, vamos a diferenciarlo. ¿Qué le parece, Ana? Sí, explícale a nuestros oyentes. Diferencia entre antojo y necesidad. Claro, por ejemplo, yo tengo que almorzar, eso es una necesidad, correcto, ¿no? Correcto. Entonces yo tengo que tener destinada mi plata para el menú, sé lo que suele costar el menú y tengo un casero incluso que me da el menú y ya, eso lo tengo que hacer, no importa, todos los días, porque si no, paso mejor vida. Entonces uno tiene que comer, incluso ya tengo mi casero, sé dónde tengo que tomar desayuno, sé dónde tengo que almorzar. ¿Qué pasa con los antojos? A veces a las 4 o 5 de la tarde viene un colega y te dice, un cafecito, ¿no es cierto? O te dice, un sanguchito, y de repente tú ni ganas tienes. Pero al caer en el grupo, decimos ya pues vamos, en el compartir, ¿no? Claro. En querer disfrutar un momento con alguien, lo cual tampoco estaría mal, pero cuando uno está ajustado con el presupuesto tiene que tener claro ese tema. Y ese compartir, ese pequeño compartir,
se pueden generar gastos que tú no tenías previsto, y esos son los antojos. Es verdad que a veces a las 4 o 5 de la tarde nos puede dar algo de hambre, ¿no es cierto? Entonces, de repente a la mano tener una galleta sencilla, que tampoco te haga daño a la salud, una galleta sencilla que te permita llegar a tu casa y cenar de una manera más saludable y tranquila. Entonces yo lo que recomendaría es volver a aprender a manejar presupuestos diarios y saber que no debemos de salir de eso, de tal forma que en el presupuesto esté claramente establecido cuánto tengo que pagar. Si tengo deudas, cuánto es lo que tengo que pagar, y más bien empezar a caminar al revés. ¿Cuánto es mi sueldo? ¿Cuánto es la deuda? Y de ahí para detrás me empiezo a ajustar, ¿no? Me empiezo a ajustar en los gastos, claro, para entendernos, en todo. Restamos del sueldo la deuda y lo que queda dividirlo, digamos, entre 30 por días, semana, ¿no? O por semana, correcto. puede ser, claro, y ese es mi presupuesto, tengo que ajustarme a ese presupuesto. Así es. Entonces claro, al revés, ¿no? Entonces así nos vamos a ordenar, aprender a vivir de otra forma, y obviamente esperar pagar en el tiempo previsto nuestra deuda y no hacerla que esta aumente, ¿no? Claro, porque muchas veces, Ana, usamos la tarjetita, ¿no? La tarjetita que es tan tentadora, y claro, al final casi todo el sueldo se va en pagar la tarjeta, ¿no? Es increíble realmente. Es verdad, y eso significa orden en nuestras finanzas personales, y tener nuevamente claro cuánto puedo pagar yo de deuda. Y porque también, si de mi sueldo 300 soles es lo que le puedo destinar a deuda, entonces no debo de presionar mis flujos, mis ingresos, metiéndome pues en cosas que son innecesarias. Yo comprendo que a veces pueden haber temas de salud, claro, pero bueno, claro, cuando la cosa ya es un tema de salud, ya estamos cambiando de prioridades. Claro, por eso claro, es que eso es indispensable, ¿no? Claro, definitivamente. Entonces por eso es que uno tiene que tener claro qué cosa es necesidad y qué cosa es antojo, qué cosa es innecesario. Yo creo que también la pandemia ha ayudado de repente a tener un poco más claras nuestras prioridades, ¿no? Por ejemplo, el gasto en ropa o el gasto en alimentos que son realmente indispensables en la casa. Entonces, nada, hay que tratar de seguir en una economía que le podríamos llamar de guerra, ¿no? Y ser mucho más cautos y minuciosos, porque, como te decía al inicio, no es que la situación vaya a mejorar, los precios todavía van a seguir altos. El problema de la gasolina, el problema del combustible, entonces todavía nos quedan, yo diría, unos buenos meses en los que vamos a estar complicados, así que es mejor que rápidamente nos aceptemos esa realidad y empecemos a ordenar nuestras finanzas. Mañana mismo agarro mi libretita y mi lapicerito, entonces, así Ana, es, de todas exactamente. Maneras. La mejor manera. Muchísimas gracias, Ana, gracias. Un abrazo, que les vaya muy bien. Buenas noches. Igualmente, abrazos. Ana Reategui, economista, profesora de SAN. Sí, muy buena idea, ¿no? Lapicerito, libretita. Bueno, ahora en el celular también podemos, obviamente, electrónicamente anotar nuestro presupuesto, ¿no? Recuerden, restar las deudas del sueldo, de la remuneración, y el resto dividirlo entre 30 días. Ese es nuestro presupuesto y hay que respetarlo, ¿eh? Hay que respetarlo para que después, bueno, no tengamos que darnos de cabezazos en la pared o estar con dolores de cabeza ante deudas que no podemos pagar. Muy importante, amigos.